Ahora les voy a rogar, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, te rogamos que tú ministres esta palabra para que sea una fuerza que evolucione en nuestro corazón el sentir que tenemos en cuanto oramos hacia ti, para que nuestra oración tome potencia y poder en ti, Señor, y para que podamos ver el fruto de nuestra oración. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Nuestro tema de esta mañana es obstáculos para la oración. Si ustedes notan en su propia vida, hay muchas veces que ustedes oran por determinada petición y le piden y le piden y le piden a Dios y como que no hubiese una respuesta. Pero fíjense que es importante este tema de esta mañana para poder encontrar una razón por la cual la respuesta no viene en el tiempo y medida que nosotros deseamos. Porque hay que considerar muchas circunstancias. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan de Daniel? Daniel era un hombre muy amado por Dios, porque cuando él tenía 15 años lo tomaron las tropas de Nabucodonosor y lo castraron y se lo llevaron para ser un sirviente en la casa del rey. Y ahí en ese lugar y bajo esas circunstancias tan agravantes, este hombre entregó su vida a Dios. En lugar de resentirse con Dios o de resentirse con la vida, él comenzó a darle gracias a Dios. Y sus oraciones tenían un potencial formidable, al extremo de que el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es una revelación de lo que iba a acontecer en esa época y en esta época también. O sea, vean cómo Dios le respondió a este varón. Si ustedes quieren, vayan al capítulo 10 en sus Biblias del libro de Daniel. Les quiero mostrar algo ahí porque es importante que conozcan cuántos estorbos tenemos cuando oramos. Y a veces nos molestamos con Dios pensando que es Dios quien no nos quiere responder, pero no es así. Dice aquí en el capítulo 10, en el versículo 11, aquí le está hablando el arcángel Gabriel, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedarme ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, yo quiero que note algo. Dice que desde el instante en que él pidió, Dios dijo: hay que dárselo, lo que está pidiendo. Y salió un arcángel, fíjese que no un ángel, sino un arcángel, de la presencia de Dios para dar la respuesta que este varón quería. Pero el espíritu que gobernaba sobre el imperio de Persia se levantó con sus huestes espirituales para luchar contra el arcángel y lo detuvo por 21 días, al extremo que tuvo que venir Miguel con las huestes del Señor para tener que pelear contra esas huestes. ¿Entienden por qué a veces ustedes no reciben respuesta? Es increíble que muchas veces sembramos mucho en ese terreno fértil de la oración y cosechamos poco fruto. Pero esta mañana vamos a tratar de ver 6 cosas por las cuales se estorba nuestra oración. Usted dirá: ¿y por qué es tan importante la oración?
Mire, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Por la oración. ¿Cómo le pedimos a Dios? Por la oración. ¿Qué hacemos cuando estamos en una crisis, en una enfermedad, en una gravedad? Hablamos con Dios. O sea, la oración es el vínculo más formidable que tenemos para nuestro Creador. Es la forma en que nosotros tenemos una relación vinculante con Él cada día. Porque lo que Dios quiere es que aprendamos a tener confianza en Él, pero también desea que aprendamos por qué muchas veces nuestras respuestas son oídas, pero tienen un retardo. Y ese retardo es consecuencia de el estorbo que el enemigo pone o que nosotros ponemos. La cuestión número 1 es amar al Señor. Miren, no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos, menos nos enseñaron a amar a Dios. A veces hacemos las cosas por inercia y decimos las cosas por decirlas. Pero la realidad es que tenemos que aprender a amar a Dios. Yo le voy a decir algo para que usted lo piense. Cuando usted va a hablar con Dios, ¿se regocija su alma para hablar con Él? Amén. Porque fíjese que es bien importante que cuando usted va a hablar con Dios usted sienta alegría, porque dice la palabra que en ese momento, sin ningún preámbulo, usted está entrando al lugar santísimo. Hay que aprender eso, porque de lo contrario no valoramos la oración. A ese lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo rasga de arriba abajo y lo abre para que quede para todo aquel que quiera entrar ahí. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, nos invita así deliberadamente a que nosotros entremos a ese lugar santísimo. Le decía que si usted se deleita en Dios, porque hermanos, seamos justos y honestos, hay muchísimas cosas que nos importan más, que nos gustan más y que nos interesan más que estar hablando con Dios. Tenemos que ser honestos. ¿O podemos engañar a Dios, hermanos? No podemos. Ahora, vaya al Salmo 37:4 conmigo, por favor, porque este es algo bien importante para entender por qué muchas veces la respuesta no viene. Dice en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ya se fijó? A veces no consideramos eso, pero cuando usted de hoy en adelante vaya a orar, dígale: Señor, quiero tener alegría de que te estoy hablando. Quiero tener un gozo en mi interior de que estoy en intimidad contigo, teniendo esta conversación. Porque aparentemente es solo usted el que está hablando, pero realmente es un diálogo el que usted está teniendo. Y usted está hablando con su Creador, porque Él es muy atento y nos pone atención. Por eso nos debemos preguntar: ¿es recto nuestro corazón para con Dios? Eso es bien importante que nosotros lo consideremos. Porque la naturaleza del amor es buscarlo a Él mismo. Y Él ha prometido manifestarse a aquellos que le aman. Nos tenemos que deleitar también, ¿saben qué? En su palabra. ¿Nos gusta leer la Biblia? Sinceramente, no es algo que nos robe el corazón, ¿verdad? Pero yo les ruego con todo respeto y con todo amor, amen leer su Biblia. Porque al regocijarnos en la palabra de Dios, tenemos ese poder que Él nos delegó. Vayan por favor a San Juan capítulo 15, si está bondadoso. Juan 15, verso 7. Y ahí dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué importante regocijarnos, estar en la presencia de Dios al hablar con Él, pero también el leer la palabra y escuchar la palabra con viveza, con atención, para regocijarnos en estas promesas de amor que Él nos está haciendo. Porque Dios existe, hermanos. Amén. Y la fe es vital para la vida de cada creyente. Tenemos que creer. El diablo va a luchar denodadamente porque usted no crea, porque usted tenga una serie de estorbos para creer. Pero le reitero, esfuércese por creerle a Dios. Eso es bien importante, porque eso define la respuesta de Dios inmediata para nosotros. La segunda cosa que nos estorba de las 6 es el confesar nuestros pecados. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Reconoce usted realmente cuando se ha equivocado? Amén.
Miren, hermanos, normalmente cuando nos dicen algo, lo primero que hacemos es justificarnos. Estuvimos esperando y no vino a tal hora. ¿Y qué decimos? Se pinchó la llanta del carro, había un atolladero ahí de automóviles, se me olvidó. O sea, siempre tenemos una justificación, una excusa. Ahora, Dios no está en contra de que podamos o no podamos. Yo quiero que me entienda eso. Dios lo que quiere escuchar es que nosotros somos honestos con Él. Mire, David no era mejor que nosotros, pero él tenía una actitud hacia Dios agradable para él. Reconocía sus errores ante Dios, no los ocultaba. Él reconocía que se equivocaba y que necesitaba el perdón de Dios. O sea, un estorbo grande para nuestra oración es querer dorarle la píldora a Dios. Con Dios tenemos que ser bien definidos y bien transparentes. Si usted fuera conmigo al Salmo 66, 18. Dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero la paráfrasis de ese versículo dice: Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. El que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, dice. No es el que mienta, sino está diciendo Dios es un mentiroso, el que dice que no ha pecado. Por eso usted mira cómo reiteradamente en la carta a los Romanos, Pablo recalca el hecho de que todos somos iguales, en el sentido de que humanamente nos equivocamos y pecamos. Por eso es tan importante que usted analice la palabra para que usted pueda digerir lo que Dios quiere decirle. Porque no se trata de memorizar la Biblia, se trata de entender el propósito que tiene para nuestra vida y tratar de vivirlo. Por eso usted va a ver miles y millones de religiosos, pero que no han caminado un centímetro dentro de lo que es la fe. Dios quiere que a través de la fe y la obediencia nosotros cambiemos esa posición religiosa que tenemos y en lugar de ser fariseos nos volvamos como el publicano, si usted quiere. ¿Se recuerda ese ejemplo que puso Cristo? ¿Quién era el publicano? Era un hombre impío, ¿verdad? Un pecador ordinario, si usted quiere. Un pecador que lo miraban como decir basura espiritual. Pero Jesús no lo vio así. Jesús vio que el hombre se sentó hasta atrás y se hincó sus rodillas y le dijo: Señor, yo no soy digno ni siquiera de hablarte ni de estar aquí, pero te ruego por favor que tengas misericordia de mí, que seas propicio para mí, Señor. Digo, Jesús, ese hombre salió 1000 veces mejor que el fariseo que estaba al frente diciéndole: yo soy sacerdote, yo soy religioso, yo cumplo con todo lo que mandas, yo no te fallo en nada, yo ayuno, yo diezmo, yo sirvo a la gente, yo predico la palabra, he convertido a tanto. ¿O no era eso lo que estaba haciendo el fariseo? Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando salieron de ahí, ¿quién salió más justificado? El publicano, porque él fue transparente y fue también honesto. ¿Sabe una cosa que me llama la atención? Cristo se ponía cerca de donde daban el dinero. Y ahí tuvo a sus discípulos y la gente pasaba dejando grandes bolsas de dinero en una gran arca que tenían ahí. Pero se acercó una mujer viuda que no tenía nada y solo tenía 2 centavos y echó los 2 centavos. Y Jesús le preguntó a sus discípulos cuando salieron de ahí: ¿quién creen ustedes que dio más dinero? Dijo: el que dio la bolsa de oro más grande. No, le dijo. Todos ellos dieron de lo que les sobraba. La que más dio fue la viuda. Pero si solo echó 2 centavos, sí, pero era lo único que tenía para vivir ese día. Y lo dio con todo su amor, con todo su corazón. Por eso les digo, parece tan sencillo lo que nosotros estamos viendo, pero tiene una gran profundidad. El pecado descubierto en el corazón y no confesado delante de Dios permanece como una barrera en la oración.
A veces no entendemos por qué Dios no nos está respondiendo, pero hay algo que no le hemos confesado que está mal en nuestra vida y tenemos que decirlo. En una oportunidad, una persona me pidió que lo ministrara y yo sentí un poco de carga porque era una persona que espiritualmente iba más avanzada que yo, era mucho más docto en la palabra de Dios, venía de una familia cristiana y esta persona me dijo: por favor, ayúdame. Le dije: yo creo que sería más prudente que fueras con el pastor. No, yo oré y Dios me dijo que viniera contigo para que tú me ayudes. Y entonces lo ministré. Que me dijo: de toda mi vida, todo lo sabe Dios, todo lo conoce Dios, pero hay algo, me dijo, que no se lo he dicho a nadie, y hoy quiero, me dijo, que oremos juntos, porque es un estorbo para mi vida, no me deja vivir. ¿Y cuál es tu problema? Le dije: soy mirón, me dijo. Le gustaba ver cuando los vecinos, las vecinas se quitaban su ropa, y él con un lente miraba. El lente ya lo destruí, me dijo, pero yo me estoy destruyendo a mí mismo con esto. Y comenzó a llorar, porque yo vi que en su corazón había un verdadero deseo de abandonar ese pecado. Y saben una cosa, Dios lo restauró. Dios le hizo, Dios le contestó, porque él quitó esa barrera que tenía en su oración y Dios le contestó y ahora tiene un enorme ministerio, porque él quitó ese estorbo que había en su vida. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Hay cosas que solo nosotros y Dios sabe, pero Dios quiere que se las digamos a él. No es necesario que usted vaya con una persona. A veces Dios quiere que, como David, usted le hable en su corazón. Usted ha analizado el Salmo 51. Ahí David le dice a Dios con toda sinceridad que él era tan malo que consideraba que hasta en pecado lo había concebido su madre y su padre. Para que usted considere pues qué profundidad de conciencia había tomado él. Él quería estar limpio ante los ojos de Dios. Hermanos, no hay nada que le podamos esconder a Dios. Por favor, vaya en su Biblia a Hebreos capítulo 4, versículo 13, si mal no recuerdo. Hebreos 4:13 dice, note por favor, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, dice, cuenta. Entonces, por eso tiene tanto valor cuando usted desnuda su alma con Dios. Y usted le dice, Señor, este sentimiento, esta actitud o este pensamiento recurrente que me hace tanto daño, no lo sabe nadie, pero tú lo sabes. Yo te lo entrego porque ya no lo quiero tener en mí, no lo quiero tener conmigo. Sácalo, desarráigalo de mí, por favor. Y Dios va a limpiarlo y lo va a bendecir. Y sus oraciones van a ser respondidas. Porque estos son estorbos que tenemos. Y usted dirá, ¿por qué? Porque tiene base bíblica, hermanos. Mire, cuando no hacemos eso, ¿qué hace Dios? Usted es hijo de Dios, pero ¿qué hace Dios con usted cuando usted no le ha confesado un pecado oculto en su corazón? No lo quiere oír ni lo quiere ver. Vayan con su Biblia conmigo, si es tan bondadoso, a Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué dice su Biblia? Para no oír. Note qué tremendo es eso. Esconde su rostro para no oír. No nos quiere oír.
Usted dirá, pero ¿qué importancia tiene eso? Cuando usted necesita de Dios, usted quiere la respuesta rápido y Él se la quiere dar. Pero si nosotros tenemos estos obstáculos, no vamos a recibir la respuesta que anhela nuestro corazón. El Señor mira el corazón y no debe haber ninguna controversia secreta ahí con Él. No podemos traicionar su confianza. No se trata de qué es lo que otros puedan pensar de mí. Si yo acaricio la iniquidad en mi corazón, entonces debo confrontarla si es que quiero seguir del lado de Dios. La tercera cosa que estorba nuestra oración es los ídolos. Vaya por favor conmigo a Ezequiel 14, versículo 13. Hermanos, si les está cayendo mal la prédica, si no les gusta lo que les estoy diciendo, si les arde por alguna razón o si se sienten aludidos, gloria a Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Que nos duela, que nos arda. Porque usted no vino aquí a escuchar algo que le agrade, vino a escuchar a Dios. Y vino para escuchar algo que Dios le está diciendo con amor, con el propósito de ayudarlos. Porque yo estoy incluido en lo que estoy hablando. No estoy exento. Dice entonces aquí Ezequiel 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres, aquí está hablando Dios, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿en dónde dice? En su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Mire qué tremendo. Ellos mismos se ponen el tropiezo. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, Dios no quiere algo con una persona que tiene ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es algo que nosotros amamos en nuestro corazón antes que a Dios. Léase yo mismo, mi automóvil, mi trabajo, aún la iglesia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis vicios, cosas que nosotros ponemos antes en nuestro corazón que a Dios. La gente piensa cuando hablamos de ídolos en un muñeco. No, esos son los más fáciles de ver. Estoy hablando de los que no vemos y que no hemos descubierto que están en nuestro. La avaricia. ¿Somos tacaños o no somos tacaños, hermanos? Uy, un sí que ni siquiera era así, sino sé. ¿Somos tacaños, hermanos? Reconozcámoslo. ¿Dónde es donde más nos duele? La billetera. La billetera, y es donde más nos duele. Cuando nos toca pagar, ¿nos duele o no nos duele? Claro que nos duele. Nos arde sacar la plata de la bolsa. Eso es un ídolo. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que los que son avaros no van a entrar en el reino. ¿Por qué? Porque antes que Dios está su amor. Fíjese que el dinero no es lo malo. Cuando tenga tiempo, lea en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6. Ahí Pablo le enseña a Timoteo. Y le dice claramente que la raíz de todos los males en la humanidad es el amor que le ponemos al dinero. Y eso, el que le diga a usted, no, yo no soy así, le está diciendo una mentira del tamaño de la catedral. No le crea, porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. Así somos, hermanos. Por eso es que necesitamos pedirle a Dios ayuda para que nos ayude a quitar ese tipo de cosas que tenemos en el corazón, que se han arraigado y se han apropiado de nuestro corazón para estorbarnos, porque no quieren que Dios nos libre y nos conteste inmediatamente lo que le pedimos. Vistos o no por los hombres, estos ídolos quedan erigidos frente a su faz. Puede que tomen la forma de placer, de moda, de amigos, de negocios, de pecado o el yo. No hay sitio en el corazón para un ídolo y el Espíritu Santo. El corazón debe ser limpiado si ha de prevalecer el espíritu de oración. O sea, ¿ya se dio cuenta cuántas cositas nos estorban cuando oramos? No es simplemente de doblar las rodillas, sino de considerar este aviso que el Señor nos da en su palabra. El cuarto estorbo que tenemos es negar el yo. Ese es uno de los más difíciles. Vaya a Santiago capítulo 4, versículo 3, por favor.
Santiago 4, versículo 3. Miren lo que dice ahí la palabra. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, la paráfrasis de ese versículo, se la escribí por aquí, dice: y si lo piden, Dios no les contesta, porque es una petición que tiene el propósito incorrecto de satisfacer una ansia de placeres. Por eso es que Dios muchas veces no nos contesta eso. Usted va a encontrar con un montón de cristianos que dicen: yo compro los números de lotería, porque el día que me la saque, la iglesia se va para arriba. Ese día no le volvemos a ver el cacho. Ya que si alguien le pega al gordo, no lo vemos, nunca más. Pero es como poner un falso propósito, ¿verdad? Que si me saco la lotería, mire, el que quiere dar, de lo poco que tenga le va a dar. Y el que tiene mucho, así como tiene mucho, no le va a dar nada. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos el yo, que es un ser tan egoísta, y ahí viene la palabra ego. El deseo de ir en pos de nuestros placeres personales ahoga una multitud de oraciones. Las peticiones son buenas en sí mismas cuando rogamos pidiendo sabiduría, poder o gracia o la salvación de nuestros amigos. Pero si nuestro motivo es nuestro propio deleite, pedimos mal. ¿Qué nos dijo el Señor? Miren, lo voy a poner de otro modo. Muchas personas erróneamente creen que al volverse cristianos paran de sufrir. Se acabaron los problemas. Hermanos, eso no es así. Esa es una mentira del diablo. Usted nació en esta tierra para ser probado. Y las pruebas, en lugar de destruirlo, lo fortalecen. Son retos. Y la oración es lo que le ayuda a usted a poder prevalecer en contra de las circunstancias crueles y difíciles de la vida. Ahora, mire qué es lo que nos dice Jesús. Vaya en su Biblia, si es tan bondadoso, a San Lucas capítulo 9, versículo 23. Note cómo dice ahí Jesús: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, disfrute todo lo que tiene y no le dé a nadie. No dice así, ¿verdad? Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz algunas veces, cada día, dice, mire. Y después, ¿qué dice? ¿Y cuándo nos da gusto seguir a Dios? Cuando estamos cargados de problemas y de dolor. Si me amara, no me tendría así como estoy, ¿no? Y uno se aparta de Dios en lugar de buscarlo más. Pero Él está diciendo: si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y ven en pos, yo te voy a sostener. Miren, hay una porción donde Él dice: mi carga y mi yugo son fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque Él va llevando la carga y el yugo Él lo va jalando. Y uno cree que es uno el que está haciendo la fuerza. Como dijo la mosca, estamos arando. Miren el cacho del güey. No, hermanos, aquel que hace la fuerza para sostenernos se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder, Él es nuestro consuelo. Bendito sea su nombre. Pero ¿sabe qué? Esas cosas, dice Dios, que las escondió de los sabios. Dios las escondió de los sabios. Porque no cualquiera puede ver o entender lo que estamos hablando esta mañana, porque son misterios de Dios dentro de su palabra. Acompáñeme en su Biblia, por favor, si es tan bondadoso, al Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Le voy a leer ahí el versículo 25. San Mateo 11, versículo 25. Aquí está hablando Jesús y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste, ¿a quién dice ahí? A los niños. ¿Y qué somos nosotros en Cristo? Niños. Estamos en crecimiento espiritual. O sea, Él nos revela esas cosas para que podamos comprender esas situaciones inexplicables de la vida. Porque no nos damos cuenta muchas veces de que Dios lo que quiere es
enseñarnos, mostrarnos las cosas como Él quiere que las veamos, desde su ángulo, desde su punto de vista. La quinta cosa que estorba también nuestra oración es el no ser firmes. Vaya conmigo a Santiago, ahí es unos versículos muy entendidos y conocidos, versículos 6 y 7, Santiago 1, versos 6 y 7, aquí está exhortándonos para que lo hagamos de una manera especial, al hacer una oración. Dice, pero pida con fe, no dudando. ¿Qué dice? Ahora, entendamos algo, nada es un absoluto, ahí no cabe ni un alfiler, ni la punta de un alfiler de duda. Tenemos que creer todo. Entonces dice aquí la palabra, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, tenemos que ser firmes en nuestra fe. Tenemos que creer. ¿Sabe? La gente se va a burlar de nosotros, pero no haga caso de eso. Considere más lo que Dios opina de usted que lo que pueda pensar la gente de sus actuaciones. Porque si usted está actuando en fe, Dios lo va a respaldar. Y Dios va a hacer que todo se haga. Mire, aquí cada mes es un milagro de Dios. Y si no me creen, mire cuántas sillas vacías hay. Y si usted viniera el miércoles, derramaría lágrimas al lado de nosotros. Pero yo le quiero decir algo. Nosotros hemos aprendido a depender de Dios y a confiar en Dios. Porque tal vez el día antes del fin de mes no tenemos lo suficiente para cubrir gastos fijos, salarios y otras cosas. Pero ¿sabe qué? El día 30, milagrosamente, Dios tiene la provisión. Y se lo estoy diciendo no por vanagloria, se lo estoy diciendo para la honra y la gloria de Dios, porque no confiamos en nosotros, confiamos en Dios. Si usted viera la lista de diezmadores de la iglesia, me diría, hermano, no siga. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí que el que sostiene la iglesia se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Él es el que hace todo. Por eso usted me ve siempre tan fresco y usted ve que yo no pido dinero, porque aquí no me puso Dios a pedir dinero. Me puso a pedirle a la gente que busque a Dios, que se llene del conocimiento de Dios, que cambie su corazón y su vida, para que disfrute de lo que Dios nos da. Por eso es maravilloso tener esa estabilidad que no tienen las olas, porque las olas no van a ninguna parte, solo se mueven de un lado para otro. Pero la oración de fe perseverante asalta el fuerte de la bendición, y ahí recibimos de Dios tantas cosas maravillosas. Yo le conté a usted ese caso de esa joven que me dijo el martes, me dijo viernes de esta semana, me dijo el martes siguiente, en esa fecha que me lo compartió, la juez me va a meter a la cárcel por 144 años y no hay nada que me salve de eso. Mi abogado, con lágrimas en los ojos, me dijo que ni él puede hacer nada porque le tenía que entregar una cantidad fuerte de dinero y no lo pudo entregar. Pero el día que fue el juicio, se puso a llorar ella y a decirle, Jesús, perdóname porque de verdad nunca te consideré capaz de hacer lo que hiciste. La juez le entregó sobreseído su caso y le dijo, váyase. Sin explicación. Para ella no había explicación, pero la condenada sí tenía una explicación. Habíamos orado al Rey de la Gloria y Él fue misericordioso. Y ella creía que nadie la iba a perdonar y la perdonó. Porque saben que lo que estoy tratando de decirles no es lavarle su mente o endulzarles el oído, no. Yo quiero que ustedes comprendan que Dios los ama y les quiere dar lo que ustedes le piden. Porque Dios se los quiere dar. Dios no tiene preferidos, todos somos sus preferidos. Dios tiene cuidado de todos nosotros, hermanos. Pero tenemos que también ser consecuentes con nuestra posición espiritual para quitar los estorbos que vienen a nuestra vida y que no nos quieren dejar avanzar espiritualmente. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Satanás sí puede ver el futuro y puede ver que usted es una bomba atómica para él. Entonces dice, no puedo dejar que este agarre más poder, que esta mujer sea más poderosa. La tengo que estorbar. De alguna forma la tengo que quitar de la iglesia, que se vaya de la iglesia. La voy a entretener por otro lado. La voy a llevar en otra dirección.
Porque Satanás sabe que ustedes se están convirtiendo en poder de Dios, porque se están llenando del conocimiento de su palabra, con entendimiento espiritual, que es lo más maravilloso. De tal manera que entonces una oración puede ser como una ola lanzada al trono de Dios por la fuerza de alguna prueba tempestuosa, pero no se trata de una oración llena de duda. Vaya conmigo a Mateo 21, versículo 22, por favor. Mire tan tácito que es Cristo en esta pequeña porción, en este versículo tan pequeño. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, ¿qué dice? Creyendo, ahí está la clave, mire. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire, si usted va a orar por un su familiar en emergencia que está enfermo, diga: yo le pongo las manos porque yo creo lo que dice la Biblia, que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Y yo clamo a Dios que en este momento que no hay quien venga a orar, y yo oro y pongo mis manos en este enfermo, la enfermedad se va a ir, porque lo ordeno en el nombre de Jesús. Y si usted lo hace con su corazón creyendo, se va a ir la enfermedad, porque obedece. ¿Se recuerda que en Colosenses Pablo dice que toda autoridad le fue dada a Cristo? Dice que la autoridad de Cristo es sobre la tierra, sobre los cielos y debajo de la tierra. O sea, es una autoridad absoluta. Todo lo que ustedes ordenen en el nombre de Jesús les va a obedecer. Y ustedes me dirán: ¿pero cómo? Crea. Vuélvase como un niño. Créale a Dios. Entienda que no le estoy diciendo créame a mí, por favor. Ahí estaría mal. No, créale a lo que Dios nos dice en su palabra. Y Él está diciendo que todo lo que usted le pida a Él, creyéndolo en su corazón, usted lo va a recibir. Porque Él no lo quiere dar. Es que es maravilloso, hermanos. Mire, la mente del hombre es tan compleja que cuando oye esto muchas veces dice: ah, pues chica, el negocio más que el que tengo. Pues chica, si le pido me lo da. Créame que se lo va a dar. Porque Él no está poniendo, o dice ahí donde leímos, se fijó usted en el versículo ese. Y todo lo que pidierais, media vez no tenga que ver con dinero o negocios o prosperidad o que no dice así. Ahí dice, mire qué formidable. Y todo lo que pidierais en oración. Entonces, tome esa promesa para su corazón y crea que Dios le está diciendo la verdad. Mi marido no cambia, órele y créale a Dios que lo va a cambiar. No le crea al diablo, que el diablo le dice no va a cambiar. Señor, que cambie mi hijo, y Dios lo va a cambiar. Señor, que no me hagan ese daño en el juzgado donde me quieren demandar, y no lo van a hacer. Señor, que se restaure mi familia y que se amen como locos, y Dios lo va a hacer. Pero ¿cuál es la razón? Porque usted está creyéndolo en su corazón. Mire, tenemos dos alternativas: o le creemos a Dios o a las circunstancias. Y es lo que más comúnmente hacemos, le creemos más a las circunstancias. Ay, si usted no conoce a mi esposa, ¿usted qué se va a querer reconciliar conmigo? Mira cómo es de rebelde la doña usted. Pero usted no está viendo eso. ¿Usted quién está viendo? Al Rey de Gloria, al Cristo que puede hacerlo todo. Por eso dice Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sus hijos están distanciados, ore y se van a amar y se van a unir. Mire, no hay nada que pueda ser difícil para Dios. Vaya a Jeremías, por favor. Vaya a Jeremías, si es tan amable. Capítulo 32. Le voy a mostrar algo ahí, porque a veces nosotros creemos que hay cosas que Dios sí puede y hay cosas que no puede. O a veces somos tan irónicos que decimos, tal vez Él no quería. En el versículo 17 de Jeremías 32 está hablando Jeremías, el profeta, y él dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ahora vaya al 27, por favor, verso 27. Aquí está hablando Dios. Dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y si va al 33.3, que es tan conocido, dice: clama a mí y yo te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios está tratando de convencernos, fíjense, de que confiemos en Él, para poder experimentar la sobrenaturalidad de la respuesta que Él tiene para cada petición que le hacemos. Y la sexta y última cosa que nos estorba es el considerarnos en amor unos a otros. Por eso tomamos como base el versículo 7 de Primera de Pedro 3, donde dice que los maridos consideren a las esposas como vasos más frágiles, para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero déjeme explicarle algo. Lo que es cierto de los maridos es asimismo cierto de las mujeres, y en gran medida de los hijos y de las hijas, de los hermanos y de las hermanas, y de toda la familia de la fe, porque todos somos coherederos de la gracia de Dios. O sea, ¿qué nos está enseñando aquí el siervo de Dios? ¿Qué nos está enseñando Jesucristo también a través de Él? Nos está enseñando que si nosotros lográramos considerarnos en amor los unos a los otros, entonces nuestras oraciones no serían estorbadas. Pero si yo tengo algo contra alguno, mi oración va a ser estorbada. Siempre va a ser así. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos. Porque en Cristo todos somos uno. Él no divide, sino que Él une, porque es lo que Él desea. Dice que consideremos especialmente a los vasos más frágiles, para que no actúe eso como un estorbo en nuestra oración. El acuerdo mutuo es una poderosa condición para la oración que prevalece, y ello hasta el punto de que nos dice el Señor en Mateo 18, versículo 19, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire qué maravilloso es eso. Dice que si dos de aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo en algo, Dios nos lo va a conceder. Ahora, ya notamos nosotros estas 6 cosas que estorban nuestra oración. De aquí en adelante, tomémoslas mucho en cuenta y tratemos de apartarlas de nuestro corazón para que nuestras oraciones lleguen limpias al cielo y recibamos la respuesta que estamos anhelando. Cierren sus ojos, por favor. En conclusión, la manera en que Dios logra sus propósitos en el mundo es por medio de las personas que creen en Jesús. Dios dice que si oramos, Él va a mover para nuestro beneficio las cosas. Y no solo se va a mover, sino que hará lo que es imposible para nosotros. Comienza desde hoy en tu lugar secreto esa oración a solas con Él. Él te está esperando, Él te quiere escuchar, Él quiere hablar contigo. Anímate desde hoy a tener un vínculo más profundo de oración con nuestro Dios, para que la oración sea un instrumento, un vehículo maravilloso para recibir lo que anhela nuestro corazón. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por la vida de cada persona en este lugar. Y te ruego con todo mi corazón que apartes todo estorbo que ellos puedan tener en sus oraciones, para que puedan experimentar la respuesta poderosa que traes tú para sus vidas, con el propósito de que comprendan que no hay nada imposible para nosotros si obedecemos tu precepto, tu mandamiento, tu palabra. Por favor, Padre, ayúdanos a comprender que lo único que anhelas es que entendamos y aprendamos lo que tú nos dices en tu palabra, porque va a redundar en nuestro propio beneficio, en nuestro crecimiento y madurez espiritual, y nos va a convertir en personas creyentes verdaderamente, porque al experimentar tu sobrenaturalidad, nuestra credibilidad se va a incrementar de día en día. Por eso te ruego que hagas milagros, señales, prodigios y maravillas en la vida y en el corazón de cada una de estas hijas e hijos tuyos. Te ruego, Padre, que abras las ventanas de los cielos sobre ellos y derrames de tu conocimiento sobreabundantemente, para que ellos puedan crecer, aprender y conocer muchísimo más cada día de lo que son tus promesas, que han sido ocultas por los siglos de los siglos, y ahora Cristo las ha abierto para nuestro beneficio. Te pido que tu paz llene sus mentes y sus corazones. Te ruego que esta noche, antes de dormir, cuando oren,
sepan que su oración va a salir como una flecha dirigida hacia ti y que tú la vas a recibir con amor en tus manos. Te pido, Señor, que ellos puedan confiar cada día más en que tu propósito es bendecirnos y ayudarnos cada vez más. Por eso te ruego, Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame abundantemente como un raudal sobre cada vida en este lugar, sobre cada corazón. Te quiero pedir de una manera especial que las personas que están padeciendo de alguna dolencia, de alguna enfermedad, de algún tipo de fractura, dolor en la columna vertebral, dolores de cabeza, dolores de muelas, dolores de oídos, dolores que están en sus articulaciones, dolores en el hígado, en el vaso, en el páncreas, en el estómago, en los intestinos, en el colon. En este momento, que haya un poder de sanidad, porque yo creo en mi corazón que tú estás poniendo esta oración en mí, porque los quieres sanar. Por eso, Padre, yo envío el don de sanidad divina a cada persona en este lugar, para que reciba la sanidad específica que necesita en su cuerpo y en su alma. Señor, obra de una manera poderosa, sustanciosa y maravillosa en sus vidas, y que ellos puedan experimentar la sanidad que fluye a través de una simple oración, porque la hacemos en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret, de nuestro Mesías, de nuestro Cristo, Cristo de la gloria, Santísimo Salvador. Te pido que ellos reciban sanidad divina en esta mañana y que experimenten una paz en su interior como no la han sentido nunca, no por mis palabras, sino por tu misericordia, por tu favor, por tu gracia, por el gran amor que sientes por ellos. Todo esto te lo pido para que puedan experimentar el profundo amor que sientes por ellos, mi Señor, para que se sientan amados, para que se sobrecojan de gozo y de alegría de saber que Padre amoroso eres tú para cada uno de ellos, que no importa su edad, para ti son como niños, que nos estás abrazando, que nos estás sosteniendo en tus rodillas, que nos estás acariciando, que nos estás prodigando ese amor tan sustancioso que fluye del trono de tu gracia. Por eso bendigo a tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos.